adolescentes, ¿qué tan complicado puede llegar realmente a ser el tema de los permisos? ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Tener hijos hombres, ¿cómo son los permisos, los reclamos que hay entre ellos por el hecho de decir, ¿por qué a mí no me da más permiso? Es que eres mujer, ¿no? Hay algunas cosas más simples que otras, quizás, no sé, permisos más difíciles, temas que son incuestionables y son fáciles de entender, o de pronto, si no sé, si son, qué sé yo, si hay mucha comparación con los amigos, ¿no? O sea, esto está clarísimo, pero a todos mis amigos le dicen que sí. Exacto. Y el tema de los castigos, ya su hijo ya está siendo un poco más grande, ya no es el chiquito que lo castigas con algo simple, sino ya es un adolescente, de pronto ya comienza a llegar a los 18. ¿Y cómo se maneja el tema de los castigos cuando de pronto pues no cumple con esas reglas que han quedado, ¿no? Justamente en Química Pura hoy día vamos a tocar sobre este tema de la odisea de los permisos, ¿no? Que además es amplísima, puede ser la hora de llegada, puede ser las salidas, puede ser el dinero, puede ser incluso a veces, no sé, de repente con quién parar, con quién no parar, qué hacer, qué no hacer, en la casa, fuera de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Les vamos a presentar primero, para empezar, a Nena Bravo. Ella es guionista y tiene dos hijas, una de 20 y una de 18, que nos ha dicho: les doy mucha libertad a mis hijas, pero a veces se aprovechan. Una de ellas, la mayor, se acaba de mudar con su papá y tal vez por eso soy tan permisiva. Y tenemos a Lourdes Carlín, bailadora de flamenco y terapeuta de artes, que además este 10 de marzo en el Centro Cultural de Asia va a presentar el espectáculo Candela, Fuerza y Pasión. Y dice: se considera una mamá bastante relajada, permisiva y abierta. No ha tenido política de castigo y piensa que alguna vez se debió ser más dura en algunas circunstancias. Carlos Thornton, actor que tiene 3 hijos, 2 viven con él y el de 14 vive con su mamá, que nos dice: es más complicado cuando hay una separación de por medio. El hijo debe saber que se le está dando el permiso y que debe ser responsable del mismo. Y también tenemos a Fernando Sarria, publicista, que tiene 3 hijos, uno de 18 y 2 mellizos, hombre y mujer, ¿no? De 12 años, ¿de 13 años? 12 años, que dice: ser amigo de tus hijos es fundamental, es la base de nuestra relación. Trato en la medida de lo posible en conversar mucho con ellos y coordinar los permisos juntos, pero finalmente las reglas las ponemos nosotros. Y además me había olvidado que también Lourdes tenía 2 hijos, ¿no? Tiene 2 hijos de 24 y 19, ¿no? Sí. Hombre y mujer. Okay. Bueno, entonces, ¿qué tan difícil es el tema de los permisos? ¿Es un gran tema? ¿Es el gran tema o es un temita? En la adolescencia. En la adolescencia. Un silencio sepulcral. Bueno. Carlos se agarra la cara, respira hondo. Bueno, por ejemplo, mi hijo, el mayor, Carlos Alonso, comienza ya pues en el colegio ahora que está en primera y media, entrando a primera y media, empieza con los permisos para las reus los fines de semana, por así le llaman, ¿no? Me voy a una reu. ¿Una qué? Una reu. ¿Qué es eso? No, nos vamos a juntar unos amigos en la casa de no sé quién, no sé cuándo, y se ponen a jugar. ¿Qué juegos? Botella borracha. Ah, ya, a jugar. Claro, no, chapecito. No, qué bueno fuera, pues, ¿no? Claro. O sea, se van y se ponen a un lado a jugar. O se ponen a jugar cualquier otra cosa, o se reúnen a las fiestitas ahora último. Entonces, ¿cómo hacer para poder coordinar con la mamá a veces? Porque como es el hijo de mi primer compromiso, ¿cómo poder coordinar para poder darle el permiso o no darle permiso dependiendo de que si cumplió o no cumplió con las cosas del colegio, por ejemplo? ¿No? Claro. Y sobre todo porque además los fines de semana tiene que estar contigo y de pronto él ya no quiere estar con su papá, sino con los amigos. Bueno, en teoría hay un régimen de visita que a lo largo, conforme transcurre el tiempo, obviamente se va amoldando ya no en juzgado, sino amoldándose con nosotros para poder amoldarnos nosotros a la situación, ¿no? Claro. Entonces los fines de semana, hay fines de semana en que sí, obviamente me toca a mí, un fin de semana le toca a la mamá, pero sí es complicado porque hay uno de esos fines de semana que me toca a mí y que yo tengo reunión familiar y que él tiene su reu. Claro, él tiene su agenda. Claro, él tiene su reu. No, pues papá, que yo quiero ir con mis amigos porque son mis amigos. Pero en general él no te pide permisos complicados. O sea, el tema de los permisos, digamos, como... Más que complicado, yo lo veo, el tema es complicado cuando me pide un permiso y, por ejemplo, hay reunión en la casa de mis papás por el cumpleaños de alguien o cuando se cruza, ¿no? Ahí sí es complicado no darle el permiso para que se vaya a su reunión con sus amigos, porque obviamente sí necesita eso a estar todo el día metido en una casa con la familia, ¿no? Y el problema es que, a ver, compara entre estar con tus amigos y estar en la casa con la abuela y la tía, y los papás y la tía.
claro. No es lo definitivamente no van a querer. Claro. Y otra cosa también es, creo que lo más complicado, porque yo tengo de la misma edad, o sea, 12, es cuando las reus son ¿dónde? Claro. O sea, ahí es el problema, ¿no? O sea, ¿en la casa de quién? ¿A qué casa los voy a ir a dejar? Claro. O sea, yo no sé quiénes son. En mi caso me es un poco más fácil porque están en el San Pedro y Villa Cáritas. Entonces las reuniones son de la misma promoción. Entonces ya más o menos que todos se conocen y es mucho más sencillo. Claro. Pero si no, o sea, trato de que yo, mi mujer, o sea, oye, ¿a la casa de quién van a ir? Dime el teléfono para llamarlos. Pero y además el hecho de que vayan a estas reuniones significa que tú también los vas a dejar. Así, Y claro. lo vas a recoger. Entonces ya tu agenda está en función de su sus agenda. planes. Sí, claro. Claro. Bueno, a mí lo que me ha resultado siempre es más que con el papá de mis hijas, que somos separados también, es con las mamás y papás de los otros chicos, De o sea, los con las amigos. mamás sobre todo, ¿no? Oye, ¿los vas a dejar? ¿Hasta qué hora? ¿Cómo es? Entonces un poco como que coordinamos. Y Se ponían de acuerdo. Sí. Generalmente son las madres de las mejores amigas de mis hijas, ¿no? Que también nosotras nos hemos hecho amigas. O a veces al revés, nos caímos bien las mamás y empezamos a juntar a los hijos, ¿no? Y entonces sí hemos comentado, ¿le damos permiso? Mejor no. Oye, ¿tú hasta qué hora le vas a dar permiso? Se quedan contigo, la recoges tú, la llevo yo, eso de ponernos de acuerdo. Claro. Y eso me ha resultado cuando han sido chicas, como para controlar mejor con quién están, dónde, hasta qué hora, qué van a hacer, en casa de quién, no sé, ¿no? Hay que la mamá qué tal es y el papá si va a estar mirando, vas a ver. Claro. Además, Pero- lo que me pasó a mí el año pasado. El año pasado yo escuchaba de las reuniones de mi hijo y siempre se iba. Yo le daba el permiso y le daba el permiso y a mí el día de su cumpleaños, como estaba más o menos medio malo, me va a matar, pero estaba medio malo en el colegio, yo le dije, no hay cumpleaños. Este año él quería hacer la fiestita y que la reunión, y que las luces y que la gente y todo, ¿no? No hay reunión, no hay fiesta. Pero se me ocurrió hacer una reu para ver, o sea, conocer a la ¿Qué gente. cosa con es la- una reu? Claro, conocer y ver qué cosas es lo que hacen en la reu y qué cosas es lo que hacen. Entonces le dije, por tu cumpleaños vamos a hacer una reu en el último piso del edificio, hacemos una parrilladita, invita a tus amigos. Y ahí fue también por un acercamiento con los papás o las mamás de los chicos que iban a la reu y darles la tranquilidad de que todo se iba a llevar de una manera tranquila, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí pues, las famosas reus. En realidad son chicos sanos, tranquilos, el colegio es mixto, así que todos son de la misma promoción también, pero por lo menos ahí ya comienzas a ver qué cosas hablan, qué cosas ven, y para mí es un acercamiento a las amistades y a los papás del colegio, y también para chequear, ¿no? claro. Y tú, Lourdes, que dices que eres más permisiva y que ha debido ser más dura en algunas circunstancias. Bueno, yo cuando los escucho recuerdo, porque en verdad mis hijos están más grandes. están más grandes. Mi hija tiene 19, ahorita está en España, está estudiando baile. Y también se ha ido sola y tiene 19 años y hay muchas mamás que también no lo permiten. Claro. O sea, digamos, en ese sentido yo no tengo muchos reparos. O sea, tiene que aprender la vida y la tiene que aprender ella. Ajá. A pesar de que soy muy mamá y muy cariñosa y muy besucona, no sé, yo he tenido permisos bien complicados, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, para mí las amigas eran como el tema de los raves, o sea, no era, los raves terminan a las 5 de la mañana. Claro. ¿Y a qué edad tenía tu hija, por Dicen, ejemplo? no, pues estaba en el colegio, estaba de 16, 17 años y muchas amigas iban, ¿no? Vamos O sea, a un rave. muchísimas amigas ¿Y tú iban. qué decías? Yo le decía, no hay manera, no hay manera. Más me daba miedo porque ahí corre muchísima droga y esa es muy chica como para poder discernir el tema, ¿no? Y más porque me da miedo las peloteras de gente. Entonces un día quería ir a uno, ya creo que estaba por terminar el colegio, y era en el estadio de la U, en La Molina. ¿Cómo sale esa manada de muchachos a las 4 de la mañana? ¿Cómo te voy a encontrar? ¿Dónde? ¿En qué lugar? O sea, Claro. ¿me estás pidiendo qué? En una multitud, de Claro. repente, ¿No? entre drogados, y si es que no le robaron el celular y... Claro, o me ha pasado que le he llevado en quinto y media, no sé, o sea, en mi generación todavía habían las fiestas en colegios, o sea, mis hijos se conocieron los Reyes Rojos, entonces no habían tantas fiestas en casas. Yo tengo muchos amigos de los hijos de tu colegio que sí hacen más cosas de familia en casa. Acá, bueno, yo veía de que no hacían muchas fiestas en casa, más era en la fiesta de, no sé, de tal marca, ahora hacen fiestas así, que son masivas. Yo la iba a recoger con Carlos, y a veces salían las chiquitas lindas y jovencitas y salían cargadas de borrachas.
Claro. ¿No? A mí se me paran los pelos. ¿No? Entonces, pero tú veías que eran criaturas, ¿ah? Claro. Y que iban de todos los ¡Qué colegios. Entonces, barbaridad! en verdad es bien bravo porque... Es bravo porque además justamente vamos a hacer una pausa porque, claro, uno se sorprende, pero es lo más común ahora. Lo más común. Porque antes la diferencia entre los géneros era mucho más marcada y ahora las mujeres también exigen que tengan una igualdad en términos de los Exacto, permisos y vamos a ver cómo lo manejan ustedes luego de la pausa. Aquí en Química Pura estamos hablando de cómo en la época de la adolescencia el permiso afecta el vínculo con los papás, porque digamos es un tema difícil, ¿no? Conflictivo, que hace que el vínculo comience pues ahí a hacer agua y tenga que comenzar a transformarse. Y estábamos justamente mencionando antes de la pausa el tema de la diferencia de géneros. Y tú, Fernando, tienes una situación bien particular porque tienes 2 hijos mellizos, hombre y mujer, y los permisos son iguales para los 2. No. O sea, realmente no. O sea, no, de frente no. O sea, me encantaría decir que sí, pero no. O sea, por ejemplo, en la playa los chicos se quedan hasta más tarde y las amiguitas, las chicas, se quedan hasta más temprano. ¿Y tu hija lo acepta, güey? Y mi hija reclama y dice, oye, ¿por qué yo me tengo que subir más temprano? Y mi hermano, que tiene la misma edad, igual que yo, se queda más tarde. ¿Y tú qué le dices? Que lamentablemente son un poco las reglas de la vida, o sea, todos los chicos están abajo, a las chicas no las dejan, yo no te voy a dejar ahí con todos los chicos. ¿Y ella lo acepta? No, regañadientes y me contesta, pero si vas a estar con mi hermano. Porque sí, pero o sea, no es, ella se llama Paloma, chica. pero no es la Paloma de La Paz, digamos. No, la Paloma de La Paz no es. O sea, La de La Paz no es. A regañadientes sube y después negociamos otra cosa, pero... Y no creo que al hermano le guste tampoco quedarse a cargo, Y con digamos, la hermana, entre ¿no? comillas, de la hermana, No, pues, ¿no? ni hablar, o sea... Claro, pero en el 2012 es injusto. Claro, es bravo O sea, decir- estamos tratando de establecer la igualdad de género. No. O sea, el mundo no funciona así, no. Pero el tema, lo que a mí me parece interesante es que, claro, las mujeres pueden decir por qué, qué tal raza, tiene que haber igualdad. Y algunos adolescentes, por hacer lo mismo, ahora vemos, como dice Lourdes, chibolas que se arrastran en el suelo vomitando, como antes lo hacían los hombres. Y ahora somos iguales, ¡ah! Y vomitan, ¿no? Y salen ahí arrastrando, jalándola entre 4, Claro, entre 8. no para mejor, Claro, sino para entonces, peor. Claro. Mientras veamos esas chicas, 16, 17 años, no hay que echarle la culpa tanto a ellas, sino a los permisos del papá. Porque el papá tiene que saber que su hija está en ese sitio y que va a llegar a su casa en ese estado peor. Bueno, no pero podría, puede pero pasar, podría no, o sea, podría el no papá puede saber el saber que papá. está en esa fiesta, pero no tiene ella que tomar de esa manera. No, Claro. pero también hay los que se escapan. Sí, claro. O sea, no hay permiso, ya no importa, no voy a ir ahí, me voy a ir a una reu, papá, chao, y ¡juá! Se embala meten. y el papá ni sabe No, dónde pero está. otra cosa también es, o sea, la edad que tienen y que no conocen, o sea, no saben lo que es tomar. ¿No? Entonces les preparan 2 tragos ¿A qué edad con no saben lo que es tomar? 15 años, 14 ¿Y años. tú, Fernando, a qué edad tomabas? Sí, la verdad. Lo digo por nosotros, ¿a qué edad hemos empezado a tomar? Yo sí he comenzado bien chiquillo por la playa, porque me iba todo el verano a Bujama La playa y tiene la comenzábamos a culpa. tomar pues a los 12, 13 años. Claro. O sea, ya nos íbamos por suerte con la gente del pueblo de Bujama, y un poco ellos nos cuidaban. Y Claro. tomábamos cerveza con ellos y tomo desde esa edad. Claro, entonces, ¿qué haces con el hijo que te dice, yo Pero- también quiero lo mismo? Pero haber comenzado así hace que a los 14 o 15 ya usted me tomó una caja y tranquilo. Pero ahora, como digo, o sea, los chicos cuando hacen las reus, se toman, además les venden las botellas mucho más baratas de trago fuerte, con un acompañamiento, por la mitad de lo que te cuesta un six-pack. Entonces, Pero- con una botella fuerte, Claro. Pero, entonces, digamos, el asunto de tomar requiere permiso. O sea, el chico no puede decidir por sí mismo, mira, hasta, no sé, pues, hasta el año pasado me invitaban chicha, ahora en mis reuniones hay cerveza. Yo tomo y ni se me ocurre pedirle permiso a mi papá, tomo nomás. Y de pronto, O sea, si tienes- había que si consultar. tienes- Si No. tienes 18 No, años, yo creo es que que sí, los no permisos consultas, No, a claro, los 14, 13, No, había yo creo que que- yo Permiso creo para que- tomar, para fumar, para tener enamorados. O sea, tú les puedes hablar y decir, no sé, no me parece, vas a empezar a fumar ahora, tu papá fuma, de repente te va a hacer un vicio, mejor no lo hagas.
Pero lo que uno le diga a lo que hagan es otra cosa, ¿no? Pero claro, Que no vienen o sea, específicamente no va a venir a decirte, oye papá, ¿puedo tomar a partir de hoy día? No. O sea, No lo que puedes, pueden te hacer es vas a agarrar y te casa. van a decir, oye papá, están poniendo cerveza, Claro. me voy a tomar una cervecita, no sé qué, como le contaba. Claro. Yo lo que hice con mi hijo el mayor, que tiene ahora 18, cuando comenzó a tomar, y le dije, ya, te aumento un poco la propina, pero no tomas nada que no sea cerveza. O sea, si yo te agarro con el aliento a ron o a otras cosas, pelaste. Pero venía y le hacías que respire. No lo haces que respire. Porque hay mucho Dosaje etílico. Ah, dosaje O sea, etílico. como decía, o sea, creo que somos lo suficientemente amigos para entendernos y no tener yo que llegar a eso. Que llegara a eso. O sea, no necesito llegar a eso, ¿no? Entonces, él agarraba y me decía, perfecto, ¿ves? A mí me gusta la cerveza y sé que el otro trago me hace más daño, entonces tomo A ver, pero cerveza. lo que quiero entender es cuáles son los permisos de los que estamos hablando, ¿no? Porque creo que hay diferentes permisos. Hay permiso para salir. O sea, digamos, la hora de Hora de llegada. llegada. Ya, ¿Hay ese es con uno. quién? ¿Con quién también uno puede intervenir? Sí, Quiero claro. que salgas con esta persona o no. Cuando son mucho más chicos, Sí. o sea, que no te gusta porque la familia puede ser, o los papás medio raros o medio locos o lo que sea, y tratas de que por ahí no vayan. O sea, Pero o su que no hija se quede a tiene- dormir en la casa de tal. Ya, pero si tu hija tiene 15 y ha conocido a un chico de 25 que la invita a salir en carro. No, terror. Terror. Qué terror, sí, cuando son, o sea, después la la diferencia no se nota, pero cuando hablas de esa, por ejemplo, de 16 y 20. Pero de pronto es el amigo del enamorado de su amiga. O sea, digamos, ¿por qué no? Vamos a salir los 4. ¿Qué hacen? O sea, en ese momento yo creo que, o sea, no le vas a poder decir que no, porque si tú le dices que no, viene la escapada. O sea, se te va a escapar Tienes que hablar, y pues, te va a no. decir, me fue al cine, a la matiné y puede estar en cualquier lado. O sea, eso es verdad, o sea, y te metió la yuca. Yo hay algo, Pero yo es que hay hay bastante algo. Tienes que diferencia decir de que edad. sí. Yo en ella. ese entonces, si a mí me sucediera, no tengo hijas mujeres, pero tengo una hijada, que es la hija de mi hermano, y si llegara a suceder eso, yo actuaría inteligentemente como me lo ha dicho mi mamá que debería actuar si es que yo tuviera hijas mujeres. Ahora que tengo hijos hombres, y que van a estar con enamoradas, hacer lo mismo. Invitarlas a la casa, conocer a las personas con quien van a salir, aunque sea esa noche que van, que los recién se lo han presentado, hacerlos pasar a la casa, invitarlos a algo, conversar 3, 4 palabras y que se vayan. Y saber cómo es o quién es la persona con quien con quien está saliendo mi hijo o mi hija, ¿no? Para poder, entre comillas, poder dormir o descansar algo hasta que más o menos que suene la alarma en que tiene que llegar. Pero yo creo que básicamente, en verdad, con mi experiencia, es hablarles mucho. Sí. O sea, yo como mamá les hablo de todo y de todo. O sea, desde que era un niño, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, con tu hija, ¿en qué momento empezó a tomar? ¿Y cómo conversar de eso? Porque sí, algunos... abiertamente. ¿Cómo? Abiertamente. O sea, fue una reunión, creo que recién en cuarto, quinto y medio, en verdad. Ellos no han empezado muy están o sea, habrá empezado cuando están en el colegio. Pero tampoco nunca, digamos, que vino borracha o cayéndose. Ella es muy divertida y muy alegre, entonces como que tomaba un poco rápido y yo le decía, tienes que controlar, tienes que no. Pero lo que pasa es que lo que me parece una situación delicada es que, digamos, el consumo de controla? otras No se puede. sustancias empieza en la adolescencia Empieza, y claro. habría que evitar que tomen en la adolescencia, pero lo real es que toman. Claro. Y lo Normal. real es que los padres también han tomado en la adolescencia. Entonces, ¿cómo manejas esa situación, no, en donde el debería está por un lado? Y lo real es que esos chibolos en todas las reuniones hay trago y no sabes cómo manejar la situación porque todos los amigos toman. Pues Claro, porque hay que saber controlar. yo puedo preguntar, ¿no? O sea, mi hijo va a cumplir 13 ahora, no sé en cuándo empieza a tomar o cuándo pretenda querer tomar o fumar, por ejemplo. Yo hace ya 10 años que no fumo, yo tampoco tomo, pero él lo va a querer hacer en algún momento. Entonces yo siempre he dicho, el día que él quiera hacerlo, lo va a hacer primeramente conmigo y hasta el día siguiente, para que sepa lo que es tomar, emborracharse y la resaca del día siguiente. Eso es Pero lo mismo de con una u otra fumar, manera, ¿no? Porque es un poco como avalarlo. En realidad, si él va a querer fumar, lo va a hacer. Sí, No es tanto como me pasó a mí. Yo comencé a fumar y mis papás no sabían. Claro, tú no pediste permiso. Yo no pedí tú fumaste, permiso, yo claro. fumé. Claro, Yo por fumé. Entonces ya cuando me sentí con la confianza de hablar con mi mamá, como que fue con la primera que le dije, mamá, por si acaso fumo, porque era ¿Qué edad tenías?
¿Qué tendría? ¿14, 16? Ah, bueno, era menor de edad. 16, sí, claro, a los 16 años, a los 16 más o menos yo creo que comencé a fumar o a probar lo que es el cigarrillo, pero ya después fue cuando ya comencé a fumar, pero mi papá no sabía. Entonces para mí lo difícil era decirle a mi papá que yo fumaba. Dices que no sabía porque huele Claro, por toda la o sea, casa, ¿no? Yo me imagino que se tenía que haber hecho el loco y de haberme dejado hasta que yo me acercara a decirle, pero primero fue mi mamá y después fue mi abuela. Y al último fue mi papá. O sea, yo creo que Yo los fumo, chicos- por ejemplo. Claro. Yo fumo Perdón, sí. y lo que les he enseñado a mis hijos es que soy un absoluto estúpido. O sea, realmente soy un idiota por fumar. Y ellos me han visto tratando de dejar de fumar y trato cada vez que puedo dejar de fumar y les digo, o sea, no cometan este error tan idiota que he cometido yo. Entonces ellos ven el cigarro como algo ¿Y que... tu hijo mayor Como un fuma? defecto. No, para nada. Ah, bueno. Lo que pasa es que tú puedes saber, intuir qué están haciendo, pero no tienen tu bendición, pues, ¿no? Esa es también la diferencia. O sea, no le está diciendo, muy bien, ok, te das una reu, bueno, tómate tus tú ves. traguitos, Claro. tómate tus cigarritos, o sea... No, Bueno, no. vamos a irnos una pausa y vamos a retomar el tema de los permisos, los enamorados y la hora de llegada. Volvemos. Hora de llegar a eso. Estamos aquí en Química Pura viendo el tema de la odisea de los permisos, ¿no? Entonces, la hora de llegada creo que es el gran tema, ¿no? En la adolescencia, porque además, bueno, por ejemplo, no sé tú, nena, cómo lo has manejado, pero de hecho hay una edad en... Tú estableces la hora. Es la 1 y al Sí, año va siguiente será aumentando, 1:30 va y el año siguiente... En aumento. Según la edad. ¿Qué pasa con eso? Tu hijo te dice monstruo a la 1 o te dice... Ajá. ¿Por qué no 1:30? Eh, O llega a las 2. Ay, perdón, mamá. Claro, lo que pasa es que también hay el tema de la seguridad, ¿no? O sea, si por cumplir con la hora exacta que yo le he dicho que tienes que estar en la casa, puede arriesgarse a tener que irse sola, por ejemplo, ¿no? Un taxi seguro, porque yo no siempre las recojo, es más, la mayoría de las veces hasta cierta edad las recogí, después ellas, una de los requisitos para el permiso es cómo vas, cómo regresas, porque tampoco me voy a estar levantando hasta cuándo, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no, o sea... Entonces, también ha habido ese tema, ¿no? Que si van a regresar seguras en grupo y ya no va a ser a la 1, sino a las 2, prefiero que regrese a las 2 segura a que Que a la esté regresando 1 a la 1 sola. como loca, desesperada, qué sé yo, cómo, ¿no? Pero a mí, el tema que más me angustia de los permisos de las hijas, porque no tengo hijos, es la ropa. ¿Puedes creer cómo me angustia eso? ¿A qué te refieres? O sea, si tiene permiso o no La para... ropita que usan La las vestimenta, chicas. ¿verdad? Muy poca ropa. Sí, eso es lo que vi. O sea, Te provoca, un poquito más de te provoca tela. decirle, Claro. no tienes permiso para usar eso. Esa es la moda. El ombligo lo ¿Y tapas. lo dices? O sea, lo que les digo es que nosotras, las mujeres, podríamos poder caminar calatas por la calle y que nadie nos tendría por qué decir absolutamente nada, ¿no? Deberíamos tener esa libertad de ponernos o no poner lo que nos da la gana. Téngalo. Pero lamentablemente no se puede, o sea, tienen un cuerpo regio, usan la ropa que está de moda, que son las falditas así. Pero también la usan para llamar la atención. No, La creo, usan creo que porque si son está- ignoradas, ya no, de repente no usarían esa ropa. O sea. Es que está de moda, ¿no? Las chicas se visten así. Entonces verlas salir así, te juro, me provoca ponerles un saco y cubrirlas completamente porque... Pero ¿qué haces? Ok, esas son tus ganas. Sí. Pero ¿las dices? Sí, se las digo. ¿Y qué te dicen O ellas? sea, les digo por lo menos, mira, hasta que llegues a la casa de tu amiga, ponte algo más ¿Y te hacen cerrado. caso? Sí, cuando me pongo muy recia, muy pesada. ¿Y que no se la- molestan contigo? Se molestan muchísimo. ¿Y cómo manejas esa muchísimo. molestia? Lo siento, les digo. La Claro, otra pero que es no- bravo porque es probable que Sí. se suben y se sacan el saco. Sí, Por pero- supuesto. Claro. Seguro. Eso es más seguro. Claro. Claro, pero Eso es lo más seguro. Cruzan la puerta y... amiga. Ajá, Pero claro. es curioso porque de todas maneras, o sea, tú has señalado eso, ¿no? Claro, si no le das permiso igual va a hacer lo que quiera, pero tampoco puedes darles permiso para todo, ¿o sí? No. O sea, y si le das permiso para todo, o sea, Claro, o sea, de pronto Sí, no te está va a bien. quedar otra que decirle que no, sabiendo que va a romper la regla. claro, pero lo que pasa es que si tú conversas con ellos, ya, o sea, es posible que rompa la regla, pero lo hacen menos, o sea, como que son más tranquilos o dicen, ¿sabes qué? Mi papá me dijo que no, entonces... Por lo menos llega a aprender que en el fondo no está bien. Claro, a mí por ejemplo me pasa con el tema de las horas, ¿no? En un momento nosotros recogíamos a Fernando hasta cierta edad y ahí fueron las horas, ¿no? Como decías tú, a las 11 primero, de ahí a las 12, a la 1, pero lo que yo siempre le digo es, si te vas a demorar, llámame.
Ok. Avisa. O si no vas a venir ya cuando es un poco más grande, llámame. Eso es lo único que Tu yo hijo te pido. tiene 18. Sí. ¿Tiene una hora para llegar? Ahora no, Ya no tiene. No. Solo te avisa. me avisa. Ya, ¿y O tú- si se va a quedar en la casa de alguien o a qué hora va a regresar. ¿Y tus hijos de 12, 13, a qué hora tienen que llegar? Bueno, acá cuando están en la playa, 11 de la noche tienen que subir, 11, 11 y media. 11 el hombre y 10 la mujer. Y la mujer es 10 y media. más o Claro, menos. porque tú, Fernando, además dices en tu preentrevista que tú conversas mucho con ellos, hay que coordinar los permisos juntos y hasta los castigos pueden salir parte de la conversación. Pero en la misma preentrevista dices, pero la regla la pone papá y mamá y la cosa tiene que cumplirse al pie de la letra y no hay posibilidad. ¿Negocios o no negocios? No entendí No, bien, sí. no entendí. No. Son dos entrevistas. No, sí negociamos bastante, o sea, sí hablamos con ellos, pero llega un punto en que ellos no quieren negociar más. Claro, o sea, el punto Entonces, final lo pones tú. Claro, o sea, llega un punto en que, no, yo quiero llegar a tal hora. No, chochera, o sea, lamentablemente, ya nos hemos sentado, hemos hablado, te he explicado por qué, te he dado las razones, si no quieres entenderlas, Pero la hora lo, es que tal. yo, No lo hay. que yo quiero saber, Fernando, es cómo manejas la reacción. Porque tú le dices eso, ellos ponen carepoto, ¿no? Y están así con su berrinche. ¿Y tú qué haces con eso? ¿Los ignoras? No, cada carepoto le bajo media hora. Ah, ok, o sea, tienen que sonreír a la fuerza. Sonreír, Gracias, sonreír no, pero si ya quedamos Ya. ahí queda. O sea, sacas un berrinche o una respuesta mala o una malcriadez o no vas a ir. O sea, ni siquiera no tienen te derecho, bajo. digamos, a reaccionar. y No, sí, tener- claro, porque ya hemos discutido, o sea, ya venimos discutiendo, venimos de, no discutir, sino de conversar el permiso, de que sea hasta tal hora. Pero cuando ya se cierran y no les da la gana de seguir hablando, quedamos en una hora, Ok. que es la máxima que pudieron sacar. digamos. Es más o menos así, pues no, por ejemplo, nosotros vamos a la playa y en la playa están las famosas chicotecas que recién han empezado de nuevo, y ahí yo tengo un problema con mi hijo de 13, o sea, y con mi hijo de 7, porque mi hijo de 7 vive mucho por querer hacer lo que el hermano hace. Claro. Entonces, papá, que me voy a la fiestita, la chicoteca, para mirar cómo está y ya regreso. No, ¿a qué hora regresas? Porque por más que estemos cerrados en la misma playa, es la tranquilidad de saber a qué hora vas a regresar. Claro. Son las 8, te está yendo a las 8, ¿a qué hora regresas? Y no sé, ¿a qué hora podría regresar? No sé, ¿a qué hora termina la fiesta? A las 12, y entonces regresas a 11 y media. ¿No? O sea, por darle una hora para Ya. que sepa que hay una orden, Un que límite. tiene- un límite que tiene que cumplir. Que no sea hasta el final, un poquito Claro, antes. un poquito antes, que sea hasta el final. Y el tema chiquito, y yo también quiero ir. ¿Por qué vas a ir a la fiesta? Porque también quiero ver. Yo quiero, pero no, es una fiesta para grandes, para su hermano mayor, y no hay para niños. No, porque también, entonces, ok, ¿quieres ir a ver cómo es? Vamos. Entonces me lo llevé y para que vea la fiestita con su hermano y su hermano. Tú le arruinas la fiesta al hermano más. Claro, pobrecito. Entonces el hermano mayor, papá, ¿no? Vete. Tú no te preocupes, tú ándate a tu fiesta, preocúpate, yo me voy a encargar de él y nosotros te vamos a dejar Pero la fiesta. Carlos, pero evidentemente, Fe, le estás arruinando el plan al... O sea, vete a tu lado, tú Pero baila por un costado, yo no te miro. lo que yo quería Por favor. enseñarle al menor, no el mayor entendió después, porque hablé con él después, al menor era de que ese no era su lugar aún, de que no era un momento para él, sino un momento para su hermano mayor, que él cuando tenga la edad de él también va a hacer lo mismo, y cuando su hermanito tenga la edad de él, va a querer acompañarlo a la fiesta y yo también voy a tener que hacer lo mismo con el otro. Entonces más o menos como que entendió la idea o el mensaje y nos regresamos conversando tiene y su momento, combinando, ¿no? claro, Claro. y lo dejé al mayor en su ¿Y fiesta y, qué después pasa el mayor si el entendió. mayor te dijera, papá, quiero ir a la fiesta? Ya, tienes permiso hasta las 11, pero yo me quiero quedar hasta las 12. No, hasta las 11, ya. Pero ¿me puedo después quedar a dormir a casa de Pepito? Y ahí se va. ahí el problema surge en el que como es menor, yo no le voy a dar el permiso porque uno A ver, no por conozco a eso. Pepito. Pero de repente si lo conoces. Si conoces conociera a a Pepito y conozco a su papá, yo no tengo ningún Tú sí inconveniente. dejas quedar a dormir. Sí, claro. ¿Ustedes también Acaba son de así? regresar de la playa el fin de semana de irse con unos ¿Se amigos. quedan a dormir en las casas de sus amigos Sí, yo normales? sí, A mí no me gustaba mucho, pero... ¿No te gustaba? No, muy poco la deja mía, sobre todo a mi hija. ¿Por qué? Si la igualdad entre el hombre y la mujer, Lourdes, que tanto... Sí, eso es lo que yo... Sí, pero una mujer es diferente porque él está mucho más expuesta. Se queda a dormir, se quedaba a casa de una o que otra amiga muy íntima y que es amiga mía además. Pero si yo no conozco quién es el papá, si vino el tío, Claro. que vino en bomba o no sé qué, o sea, no tengo manera. Los- Y además me ha pasado O los por hermanos experiencia mayores. Claro. haberla dejado en casa de una amiga
que era amiga mía, pero después esta amiga hacía sus reuniones en la fiesta y entraba todo el mundo a la casa de playa y mi hija estaba durmiendo en un cuarto. Claro. Entonces, ay, no, qué peligro. Claro, nosotros adultos podemos entender eso, pero ¿cómo lo entiende tu hija de que no le está discriminando por ser mujer y no le está dando ese permiso? Quiero quedarme en la casa de mis amigas como mi hermano que se queda en la casa de sus amigos. le explicaba. ¿Por qué? Pero Porque claro, no conozco a la persona, porque no sé cómo va a ¿Y lo venir, aceptaba? porque yo no sé si te va en la noche a hacer algo, y no, y punto, Claro, tienes que y porque entender. no es lo mismo ser hombre que No ser es lo mujer. mismo que te quedes en la casa de mi mejor Claro. amiga tal, que es tu amiga tal, que te quedes acá. Bueno, pero, Pero lo un chico también aceptaba. le puede pasar, ¿no? Sí lo entienden Claro. porque tienen miedo además. O Yo sea, creo- esas yo creo que situaciones... no va por el la tema de que película. acepte o no acepte, Padre. sino que tiene que obedecer también a la figura paterna o a la materna. Claro, claro. De ¿Te todas decías tú, maneras. nena? No, que siendo hombrecitos también, ¿no? Pueden También, pasar cosas lógico. terribles Sí. también, sí, por Claro. supuesto. Entonces, Ahora, mis hijas pero se tú sí las quedaban... dejabas. Sí, mis hijas sí se... O sea, siempre también he sido, como Lourdes, muy preocupada por ese tema de que quién más entrará a la casa, no sabemos, no sé qué, pero cuando se han quedado en mancha, se ha quedado, por ejemplo... Pijama party es hasta diferente. mixto, porque las dos hijas, mis hijas han estado en colegio mixto y a veces han hecho pijamada mixta. Se quedaban, pero eran más chicos también. Claro. Eran 11, 12, se quedaban ahí, no sé. Pero no me hacía problema por eso, pero sabía, por supuesto, dónde estaban quedando, quiénes estaban quedando. Hablaba, como les digo, yo he sido, las espías hemos sido Las espías, mamás. las otras mamás, ¿no? Pero esa sensación de necesidad de supervisar Sí, finalmente, sí, ¿no? Sí. Claro, porque a mí lo que yo digo, digamos, en términos teóricos, efectivamente, el papá y la autoridad así debería ser, pero los hijos no necesariamente lo aceptan y finalmente termina en la etapa de la adolescencia que los hijos ya no hablan con los papás, hay una distancia absoluta y el papá solamente interviene para decirle no, tal hora, ¿no? Firma tu compromiso y se rompe un poco el vínculo por todo el tema de los permisos. Pero vamos a ir a una pausa y hablamos acerca de eso. Muchas veces en la etapa de la adolescencia el vínculo con el hijo es casi el vínculo que tiene el policía con el preso. con el preso, ¿no? En la que solamente está ahí marcando el tema de los permisos y eso hace que a veces el vínculo se vaya rompiendo, ¿no? Que no haya mucha cercanía y los papás no saben qué hacer con ese hijo adolescente que solamente hablan para decirle a tal hora vienes, ¿no? O a tal hora, estas son las reglas y el hijo pues trata de romperlas, ¿no? Y además que hay cosas que pueden ser negociables y hay cosas que no son negociables. Tú estás contando, Fernando, algo que me pareció bien importante de esos elementos donde no son negociables. No sé si lo podrías comentar, ¿no? Sí, claro, como decíamos, los permisos son negociables. Claro. O sea, si tomas o no tomas, ¿qué es negociable? Pero, por ejemplo, falta de respeto. Claro. Eso no es negociable. O sea, que trate mal a su mamá o que venga a tratarme mal a mí. Yo tuve una experiencia, no le va a gustar que la cuente mi hijo, pero donde él, en una discusión, se acaloró y trató mal a su mamá. Pero la trató feo. Pero los adolescentes hacen eso. O sea, sí, digamos, tu hijo no es una excepción. Sí, pero... Claro. Pero está mal igual. Pero, Pero claro, lamentablemente yo estaba afuera. claro. O sea, yo estaba justo al costado y Claro. escuché lo que dijo. Entonces, Si no haces nada, le estás avalando. me di media vuelta, abrí la puerta, le dije a Emilia, a mi esposa, por favor, sal un ratito. Me acerqué a él y le dije, la mujer con la que estás hablando es mi esposa. Y nadie le habla de esa manera. Agradece que eres mi hijo, porque si no estarías en este momento contando dientes. O sea, sí. Es que lo que me parece O sea, es fuerte, importante, Fernando, pero es es que, cierto. como yo decía, los adolescentes en un momento dado, midiendo la autoridad de los padres, pueden llegar a faltarle respeto. Y la reacción de los padres no siempre es a tiempo, ¿no? Entonces, Claro. no hay tolerancia cero, como en tu caso. O sea, esto de ninguna manera... Y como no hay esa reacción a tiempo, viene un segundo maltrato Claro. y viene un tercero. Pero además, digamos, también yo me pregunto si es que de pronto no es también una opción que Emilia lo maneje, ¿no? Que cómo es que ella le pone el límite a él y es entre ellos Mili. también. Mili. Mili. No, sí, claro. Pero, No, o pero sea, sí ya te estaba en la sorprende, discusión sí y ya te estaba sorprende. acalorada. Entonces, A veces te contestan unas cosas claro, que te necesitabas en ese momento hacer un corte. Ya. O sea, porque ya la cosa estaba mal. O sea, Se desbocó. Claro. Claro. Y tenía que hacer un corte en ese momento. Claro, porque esos cortes son importantes, porque en esa discusión de por qué esto, yo quiero lo otro, ¿en qué momento la discusión se acaba con es así y se acabó? Claro. Y que el otro se quede Pero, callado. pero lo que es interesante es que ese corte o esa discusión no debe acabar ahí. Que es lo que yo te ponía y por eso te confundías con otro. Es que
eso tiene que conversarse después. Claro. Ok. O sea, No puede quedar- no en caliente. reflexiones, En caliente ¿no? tú dices Claro. las cosas, terminan y tienes que cortarla ahí. Porque en caliente puedes decir muchas tonterías. Claro. Es después agarrar y sentarse los dos, y como me pasó con él, y conversarlas, y decirlas, y por qué me puse así, y por qué te pusiste tú así. Y al final acabas dándote un beso con él y dices, oye, de verdad, pues no Entendió. tienes razón, entiendo perfecto. Claro, que muchas veces lo Y a veces entendí yo el por qué él se había puesto así. Claro. Claro, porque definitivamente por algo es O sea, también. locos no son, o sea, es claro. por alguna razón. Pero mira, también o sea, está estas cosas que no deben hacer, ¿no? O sea, porque a veces el permiso es, quiero hacer unas ciertas cosas y a veces es, no quiero hacer las cosas. Por ejemplo, me acuerdo que yo no tenía permiso de chica el domingo para quedarme en pijama. ¿Ya? O sea, para levantarme a la 1 de la tarde, no tenía permiso. O sea, yo tenía que levantarme temprano, no había permiso para el ocio, digamos, ¿no? Para domingo. No, o sea, a las 10 ya yo tenía que desayunar con todo el mundo, estar en familia, ¿no? O sea, hay también eso, no hay permiso para perder el tiempo, por ejemplo. No, en mi caso no. En tu caso no. No. Podían perder el tiempo. Sí, por supuesto. Hay un Y que lo tema ahora disfrute. Que lo disfruten. O cuando ya terminó sus tareas. Por Porque ejemplo, tenés- ¿qué hace con el aparato con ese. el aparato ese que... El aparato. Con el tema del PlayStation es bien complicado, ¿no? Pues yo tengo al de 12, que Es un vicio, ¿no? es un vicio para él, o sea, él realmente juega y además juega muy bien. ¿Ya? Entonces se mete a jugar contra mis primos, contra mis hermanos mayores, porque entran todos en internet y juega realmente bien. Entonces yo he tenido que ponerle días en los que juega y días en los que no juega. O sea, no, acá no se juega. Y uno de los grandes castigos para él es que no pueda jugar Play. O sea, yo ya Claro. tengo entre, o no hay regu, pero como ahora está saliendo con una chiquita, entonces Claro, quitarle ya, las regos ya ya. es muy maleado. Entonces, no hay Play. ¿Quién Y te ha el salido con la Play. chiquita? El de 12, El de 13. 12. Claro, ¿Cómo esa es la manejan época del ese tema enamoramiento. de las enamoradas en ese momento? ¿Cómo Ya manejan? mi hijo ya sufrió. Ya sufrió. Ya sufrió. ¿Qué Ya lo significa chotearon. sufrir? Que ya le rompió Ya el lo corazón. chotearon. Ya le ¿Qué edad tiene? rompieron el Ya lo corazón. chotearon. ¿Qué edad tiene? Ya lo chotearon. Claro. ¿Y cómo manejas esa situación? Complicado, ¿ah? Porque en realidad tú te enteras de que que le gusta una chiquita y que está detrás de la chiquita y te das cuenta por actitudes y por cosas y que se emociona y porque ya estoy con la chiquita y comenzó pues a enviarle cositas y le llevaba y le invitaba y salían. Y de pronto ves un cambio total. Entonces comienzas a preguntar qué cosa pasó, ¿no? No, ¿y tu amiga? No, pues yo le decía, ¿y tu amiga? Y después le decía, No le decías ¿tu tu amiga? enamorada. Después le comenzó a fastidiar a tu novia, tu enamorada, ¿no? Entrando un poco más a chacota como amigo. Pero la chacota significa, yo te doy permiso para tenerla. Sí, claro. O sea, no había ningún problema que la tuviera y que fuera una amiga especial, ¿no? Ok. Pero no había pedido permiso tampoco. No, para eso no se pide permiso. No se pide permiso. Pero sí te das cuenta. Para tener besos y Pero tú- te das cuenta cuando la Para tiene besar. y te das No tiene cuenta permiso para cuando la chapar. pierde. No, te das cuenta antes. Porque, por ejemplo, los de 12 años, que son los que no les gusta la ducha, no les gusta Claro. lavarse los Comienzas a dar cuenta dientes, que comienzan se a comienza a lavarse los arreglar. dientes, comienzas a ver que tu perfume se comienza a bajar un Pero poco. las ¿Tu mujeres hermanita también va a tener permiso de tener enamorado? No. ¿Ah? Porque Yo tú- creo que el sí, kit- yo ¿ah? creo que sí, sí. Que sí. Sí, sí. Y ahí también le vas a, o sea, digamos, ¿qué significa tener enamorado? O sea, ¿tiene ciertos permisos para hacer ciertas cosas y otras no? O sea, ¿hablan de eso? Sí, la idea es sí, No, conversar todo lo imagínate que a tu hace. hija O sea, en la puerta de tu casa con su nuevo novio, tú llegas y están chapando. ¿A qué edad? Se la pusiste bien difícil. Ya, claro. ¿Tiene permiso para chapar en la calle? ahorita con 12 no. Claro. Permiso O sea, no, pero de acá que chape yo, claro, cuando me o sea, enteré yo- que mi hija yo no- había, yo no voy a había- poder evitarlo. había besado a un chico, le digo, ¿y ya has chapado? Escuché yo, ¿chapado? Sí, pero chapado con lengua. No. Casi me... ¿Quién te dio permiso a chapar con lengua? Le dije. Ah, felizmente, con lengua. no. Ya chapa con Yo estuve lengua. chiquito, Ya yo lo había hace. tomado exámenes de sangre. No podía creer lo que había escuchado. Claro, ¿y qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? En realidad, ¿Qué vas a hacer? nada, no puedes hacer nada, no pues. puedes evitarlo. Porque había un comentario también en el Facebook que decían, le puede dar permiso para chapar, pero no
en público. Que sea dentro de la casa, porque otra cosa es que tu hijita de 12, 13 años en la playa esté chapando con su enamorado, a que de pronto esté chapando en la sala de tu casa. Lo que hay que ¿no? Eso es lo que comentaba. pero Hay que preocuparse ellos van van a cuando a darse termina con la cuenta enamorada. de que hay sitios para hacer las cuando cosas. ¿Estás seguro? ¿No te vas a meter en la mitad del toldo con todas las tías alrededor y los abuelos a ponerte a chapar? Pero Pero entre- ¿eso te parece peor que esté chapando en el rincón? No, pero no de digo la que sea el lavandería? rincón, pero puede ser en la noche en el malecón, sentados en una de las banquitas, no hay ningún problema. Bonito. Claro. Pero en la mitad del romántico. toldo, revolcón con los abuelas y los tíos al costado. No, eso no, pues. Como Falta que de respeto. tonto, ¿no? Ya, Pero no Sí, me claro, contaste, claro, Fernando, qué no vas a hacer si tu hija hace eso, porque tu hijo dice que está saliendo con una chica y probablemente si Los no se dos, la cha- o sea, los dos están enamorados, el de 18 y el de 12. menos la hijita. La de ¿Qué 12 pasa no. con la hijita de 12 cuando tengan amor? Porque Y el yo de creo 12 que tiene, o sea, aparte del genio que tiene, porque tiene un es súper guapa, Ajá. preciosa, pero tiene un genio que eso, por suerte, va a hacer que todavía dentro de unos años, eso me va a ayudar. te va a ayudar a que dé tiempo. De repente te da la sorpresa rápido, Fernando. Ah, porque tu hijito de 12 ya te aseguro que ya seguramente ya se está besando. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu hijita? Yo creo que Con ahorita- lengua. No sé, ya ¿Qué le le- vas a le decir? doy- ¿No tienes permiso para eso? Ah, no, pero permiso sin tiene, lengua. vamos a conversar, o sea, Conozco unos Rottweilers espectaculares que cuidan chicos. Porque mira que aquí han tenido una reacción más o menos permisiva, pero te aseguro que mucha gente que está viendo de 12, 13 años de enamorado está prohibido. Sí, se los pueden prohibir. Pero igual lo Pero están igual haciendo, lo están chicos. haciendo en el colegio o en las reuniones a las que van. Porque en las reuniones a las que van, por más que hayan padres de familia, hay veces que no solamente van para la fiestita o simplemente se están jugando, se están reuniendo para jugar los juegos que juegan ahora, que no sé qué tantos juegos de mesa tienen, o juegan botella borracha. Y dentro del juego de la botella borracha, Estamos todos lo sabemos hablando porque todos lo hemos jugado, hay besos. De un erotismo puber, ¿no? O sea, que Claro. hasta chape nomás llega a los 12. El erotismo es totalmente diferente. El erotismo que teníamos nosotros cuando jugábamos la botella borracha es diferente al erotismo que tienen Pero los y a chicos los ahora. 18, a los 18 ya Es no totalmente... No, El baile de Lento, lento, el baile de lento a los 12, 13 años, se ven a dónde ponía la mano. Por eso, es que el ¿verdad? erotismo de ahora No, es pero- diferente al anterior, ¿Es al de peor o nosotros. Es peor. El de ahora es peor que el que teníamos nosotros. El de nosotros era mucho más sano. El de ahora es diferente, el de ahora sí buscas. antes era el lento, Claro. ahora es perreo. Ahora que es lento, ya no acostumbran a bailar No saben lento. lo que es No bailar saben lento. lo que es un lento. no saben. No, No no existe, saben, no para ellos existe. es- El lento en la fiesta No existe, no Eso existe. es en tu Qué época, bonito. papá, me dicen. Claro. Oye, ¿y cómo vas a Pero cortejar bailar a la lento, novia? ¿no? ¿Cómo la vas a Qué cortejar? bonito. Una florcita, un chocolate. No, papá, eso es en tu época. Ahora es diferente nomás. De frente. Sí, nomás. O sea, Pero 18, 20 años ya es probable que sea sexo, ¿no? Sí, claro. sí, claro. O sea, ya Tienen no que puedes haber evitar. conversado, además de todo lo Yo que tengo- hablan yo tengo entre ellos hombres. en el colegio y qué sé yo Pero qué. cuando- porque sí, para la tienes mujer que es hablar de diferente. todo, claro. Claro, además que lo interesante es que, claro, ustedes lo mencionan, que en términos de enamoramiento y de sexo, es difícil, claro, dar permiso porque igual lo van a hacer. Pero hay una cosa que mencionaste, Nina, que me pareció muy importante, y es, aunque tú le digas no, aunque sepas que lo va a hacer, por lo menos que sepa que no tiene tu bendición. Claro. Y creo que eso es importante, que tú sepas que de pronto lo va a hacer. Sí. Pero es, no tienes mi bendición. No, pues, es que tú ves que siempre lo que uno no les están habla les va a preparados quedar. emocionalmente O sea, todavía. definitivamente. Claro, por ejemplo, como decía Carlos, para romper, o sea, a los 13 años que termine una relación, aunque parezca un chiquito, hay que tomarlo en serio porque sufre muchísimo. Sufre No, a veces muchísimo pasa más, que tú no tiene les has herramientas dicho, para salir no de hagas eso. esto, ¿por qué? Claro, y si luego van a y después viene y me enamorarse- dice, pucha, la verdad tengo que decir que hice esto. Claro. Y la fregué. Claro. Claro. Es difícil. Claro, y si Bueno, romper a los 13, después romper cuando ya has tenido relaciones es más fuerte todavía. Claro. Se nos fue casi, ¿no? Bueno, sí, estoy justamente notándolo. Vamos a irnos a una pausa, nos quedamos con ustedes hasta aquí y volvemos con la última parte del programa. Me ha llamado mucho la atención esto, que hay todavía la necesidad de que haya diferencia de género vigente en este siglo, ¿no? Y claro, sí, pues mujer progre, ¿no? El feminismo, la igualdad, pero finalmente hay momentos en que esa diferencia tiene que darse y es como signo de protección. Ni siquiera signo, es real protección, porque si no, está más expuesta la chica que de todas las demás. Sí, ¿no? y yo creo que solamente en eso hemos podido
centrarnos en todo el programa, porque yo siento que aquí ha sido, o sea, el tema de los permisos en la adolescencia, en el vínculo, es tan complejo que sacas un poquito nomás la puntita del iceberg y hay todo un universo de cosas, de gente que está pasando por esa situación en estos momentos, y son tantas las situaciones en las que es difícil de manejar y resolverlo. Este tema de género, por ejemplo, es todo un temón, porque si alguno dice, ya, ok, que haya igualdad, y finalmente, como estábamos hablando, ves a esta chica que toma hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿dónde está la igualdad? En realidad, el chico es el que tampoco debería de tomar así. Claro, por ejemplo, el ¿no? papá comprensivo, permisivo, probablemente en realidad la está cuidando poco, ¿no? Exactamente. Y también, pero es difícil, pues, porque claro, a los 12, 13 queda más claro. 16, 17, 18, o sea, es una edad en la que, digamos, estás camino a la adultez, pero todavía lo difícil y lo que les da cólera es que quieren independizarse, pero todavía alguien más decide lo que yo hago. Exacto. Entonces, y viven bajo el difícil. techo de los padres. Entonces, yo me quedo con eso además que mencionaba Fernando, de tener claro dónde está la tolerancia cero, ¿no? Y parar de raíz, ¿no? Conductas que tienen que ver con el maltrato, con cosas que no son discutibles. Y yo creo que saber qué cosa es discutible y qué cosa no, creo que eso ayuda también en el vínculo con el hijo, ¿no? Pero conjugado también con lo que decía Lourdes, que finalmente ellos tienen que vivir las cosas que les tocan vivir. Entonces, tener como referencia que yo sé, yo voy a decir lo que hago al final, ¿no? A escondidas, o con permiso o sin permiso, pero que, como decía Nena, no tienes mi bendición. Entonces, por lo menos te da herramientas para saber qué cosas yo sé que me haría bien y qué cosas quizás no tanto. Y que ¿no? está haciendo algo en contra de lo que los papás están diciendo. Y eso es importante, ¿no? No solamente abrir todas las puertas. Bueno, nos quedamos en Química Pura con eso. Hasta hoy, ya saben, escríbanos al Facebook, dennos sus sugerencias, comentarios o pedidos de temas y de repente un día nos pueden acompañar. Nos vemos.